Hey, ¿qué tal mis panas? Hace que señor Jairo, también conocido como la Brecha esta versión hará... ¿Qué pasó con los modems USB? Secretos y polémicas de curiosidad digital. Así que sin más preámbulo, vamos. A mediados de los 2000, el Internet residencial apenas empezaba a llegar a Latinoamérica. La idea de tener Internet en tu casa era una realidad, pero la cosa cambiaba. A ver, siento yo de Latinoamérica y la verdad es que no tampoco tengo tantos años. O sea, tengo 26, cumpliré 27 dentro de unos meses. Pero... yo sí llegué a ver, digamos, un cambio de entre teléfonos con teclas. O no sé si es simplemente por el hecho de vivir en Latinoamérica y como que la tecnología llegó un poquito más tarde. Pero sí, ya me recuerdo estar en la época de los Nokia, donde al menos la gente seguía usando Nokia o típicos teléfonos de estos pequeños con teclas, y luego ya es como que con el tiempo es que se fue viendo los teléfonos estos más inteligentes, simplemente de pantalla táctil. Me recuerdo de los BlackBerry, de los que eran como medio táctil, pero aún así con teclado, que estaban muy buenos, brother. Cuando te dabas cuenta de que el coste O sea, los jueguitos estaban criminales, bro, lo de los BlackBerry con teclado y pantalla táctil. mensual de este servicio era la mitad de un salario de aquel entonces. Y esta vez eran muy caros. Y en Latinoamérica más. No solo eran caros, eran difíciles de conseguir. Muchos preferían ir a un ciber o a la casa de aquel amiguito adinerado que sí tenía internet. A la mayoría nos tocaba mendigar internet hasta que un día... Yo en mis épocas de cyber, bro, me recuerdo que yo pasaba horas y horas en los cyber. Porque en un punto estaba medio barato y a veces era como que también un amigo me invitaba y nos la pasábamos ahí jugando todo el día, bro. Jugando, no sé, típico GTA Vice City, San Andreas, el Counter-Strike, el Need for Speed, todos estos juegos, bro. aparecieron estos módems USB que nos Me acuerdo de esto. permitían navegar y Nunca llegué a usarlo uno como tal, pero sí me recuerdo que tenía familiares y conocidos que los usaban. ver videos a un precio razonable, y todo desde casa. Aunque te puedes imaginar por qué desaparecieron, apuesto a que no sabías toda la polémica, hacks y mercado negro que había detrás de estos modems. No, a ver, ¿qué pasa? Quédate, que te lo cuento. Internet, ¿qué? Modems, quédate, que te lo cuento. Internet llega a LATAM. A principios de los 2000, todo este tema del internet era cosa de frikis o personas adineradas. No fue sino hasta mediados de los 2000 cuando empezó. Me recuerdo yo jugar en una computadora en la casa de una tía. Una computadora de estas con la pantalla era de estas de tubo. De estas que eran así gordas, brother. Eran de estas típicas blancas que ya eran amarillas por el tiempo que tenían ya, bro. Guau. Empezamos a Y me recuerdo que una vez me regalaron, una prima me regaló un mouse, que era de esto de bolitas, que tenía una bolita debajo, no era infrarrojo, sino que tenía de bolita a ver, y funcionaba, pero era raro. ver los primeros modems Eso sí, duraba y se te podía caer en el piso o golpearlo y el mouse sobrevivía, no como los mouse de estos que salen hoy en día de oficina que lo usas muy poco, das 3 clics y ya directamente se dañan. con tecnología ADSL y Wi-Fi. Eran Wi-Fi. revolucionarios, pero El wifi. había un pequeño problema. En aquel entonces la gran mayoría de Estos teléfonos, bro. teléfonos ni siquiera captaban redes Wi-Fi, y los que lo hacían eran muy básicos y no estaban pensados para navegar. Una cosa curiosa es que aquí, por lo menos en Venezuela, se siguen vendiendo teléfonos de estos que se pueden conectar a Wi-Fi y cuestiones raras y tienen Facebook. Y es como que, ¿qué? O sea, estamos en la actualidad donde ya hay teléfonos táctiles y siguen vendiendo, no sé, teléfonos por ahí de estos que se conectan a internet y tienen Facebook. No sé cómo lo hacen, bro, me hacen magia negra. No sé si son marcas chinas o cuestiones así, pero son muy raros. Por internet. Guau. Y jugar, bro, me recuerdo en jugar en esas PC, buscar juegos por internet en las computadoras típicos, juegos free, juegos gratis y juegos así, tipo así, y se movían a 10 FPS por segundo, bro. Es aquí Típicos juegos flash. cuando vendría el auge de los cibercafés o simplemente cibers. Que estaba viendo ese niño, bro.
Básicamente, pagabas por las horas que ibas a usar la computadora y hacías tu tarea. A ver, la verdad es que había mucha gente, me recuerdo en los cyber, muchas anécdotas de haber vivido en un cyber. Me recuerdo que en una querían literalmente agredir al dueño del cyber, un tipo que estaba como medio entre drogado y bebido, no sé, alcoholizado, o no sé en qué estado estaba, pero no estaba normal y quería como agredir al de cyber y llevarse una PC porque, no sé, decía cosas raras y literalmente gente viendo contenido más 18 como si nada, bro. O revisabas Facebook un rato. ¿Cómo olvidar cuando dejábamos la sesión activa y alguien más se metía a nuestro perfil? Pero por cosas como estas, es que el ciber se volvió Menos mal que nunca me pasó. un espacio demasiado público. Querías internet en tu casa y sin necesidad de exponerte a cualquier situación en el ciber con tal de hacer una miserable tarea que requería un par de párrafos de Wikipedia. Tenía que haber otra solución. Es aquí cuando las compañías telefónicas vieron una oportunidad de oro. Si el internet residencial es demasiado caro y los móviles son demasiado básicos, ¿por qué no vender un módem portátil USB para que la gente contrate paquetes y pueda navegar en su computadora como si fueran datos móviles? Bueno. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Lo que al principio era un dispositivo alterno. Guau, bro, creo que por ahí tengo guardado teléfonos de así, bro. Para llevar internet a zonas rurales o familias que no querían gastar su salario en internet residencial, terminó convirtiéndose en el estándar para muchos hogares. De repente, tenías módems USB hasta en la sopa. Las empresas te regalaban planes de datos simplemente comprando el módem. Y es que las módems USB fueron para muchos su primer... Nunca llegué a probar uno de estos, pero sería bueno el internet y te duraría, porque dudo mucho que si alguien se ponía a ver videos prolongadamente aguantase mucho los datos. Tener contacto con internet, ya que por $3 o $4 podías comprar un paquete de unos 2 o 3 gigas de internet que te duraban unos 3 o 4 días. En aquel entonces directamente no te ibas a acabar esa cantidad de datos. Podías navegar. Bueno, es verdad que en esa época no había tampoco mucho que pudieses decir, brother, se me va a acabar todos los datos, mis $3 en datos de internet, simplemente haciendo estas cosas, no sé. Porque solo tenía los chats, que eran esto, literalmente ni siquiera había anuncios, ni siquiera había, digamos, como que sobrecarga de anuncios y cuestiones que consumiesen más datos. Simplemente era esto, YouTube, que eran videos que se cargaban, no sé si la mayoría tuviese más de 720. Ver Facebook, YouTube, todo lo que quisieras, y era muy difícil que te lo acabaras. Además, la velocidad de navegación era bastante aceptable para la época. No había sensación más placentera que escuchar el sonido del módem cuando se lograba conectar a internet y su lucecita se ponía de color verde. De momento, parecía la solución perfecta, pero como verás a continuación, no estuvo exenta de controversias. Al ser un producto tan popular, terminó siendo hackeado innumerables veces por diferentes grupos de cibercriminales. La mayoría de estos Lo típico, bro. grupos buscaban ciertos objetivos. Algunos de los más populares eran liberar el dispositivo para que funcionara con cualquier otra operadora. Cada operadora vendía su módem bloqueada para que solo se pudiera usar con esa red móvil. Bien, pues algunos listillos lograron vulnerar el software y hacer que la módem trabajara. He de decir que en esta época hackear era como muy sencillo, no sé. Me recuerdo que había juegos en Facebook y demás cuestiones que... Típico el Dragon City, no me acuerdo cómo se llamaba, Willone, Exo City. Eran estos típicos primeros juegos que estaban en Facebook y tenían una moneda que podías conseguirla metiéndole dinero real con tu tarjeta de crédito y cuestiones así, comprabas cuestiones premium. Pero era tan fácil de hackear, bro, que me acuerdo que hasta yo, que no sabía ni leer ni escribir fluidamente, bro, pero de alguna manera usando el Cheat Engine y otro programa que no me acuerdo cuál era, simplemente cambiabas los códigos del navegador y como que tenías dinero gratis.
o cambiabas de ítem y hacías cuestiones raras, no sé, era como que era una época muy fácil de hackear, o sea, era como que la seguridad en las páginas y estas cuestiones no era muy, no era muy grande, bro. con chips de diferentes operadoras. Esto Mm. tenía muchas ventajas, ya que si en tu zona, por ejemplo, funcionaba mejor la red de Claro, pero tenías un modem Tigo, ya no necesitabas comprar otra modem de Claro para poder usarla en esa zona. Simplemente Tremendamente galaxia la de estos tipos. cambiabas de chip. ¿Encabezado? Hombre araña, héroe o amenaza. Y aquí también se abrió otra situación bastante turbia, y es que se creó todo un mercado negro alrededor de estas módems liberadas. Podías ir al famoso mercado de pulgas y encontrarte diferentes módems con diferentes características y totalmente liberadas. Obviamente esto era ilegal. Internet gratis. Pero era Latinoamérica, bro, o sea, no es como que se fuesen a dar cuenta de que yo hacía estas cosas, o es como que si se daban cuenta, no es como que le daban tanta importancia tampoco. Al menos que yo supiese, ¿no? Así es, ni estas modems se liberaron de los trucos para tener internet gratis. Los trucos iban desde usar proxies webs hasta VPNs que te permitían navegar gratis aunque no tuvieras saldo. En aquellos tiempos se armaban grupos enteros de Facebook relacionados a cómo tener internet gratis en estas modems. YouTube, por su parte, también estaba repleto de estos videos en los que te mostraban ¡Guau! ¡Hace 11 años! configuraciones para poder navegar sin Yo. saldo. Las compañías, al ver toda esta situación, empezaron a tomar acciones. Una de las más conocidas eran las llamadas ratas en grupos de Facebook. Las comunidades que se dedicaban a crear estos trucos para Claro, pero es que también siendo Latinoamérica, con que un tipo ya supiese hacer esto, ya es como que podía ganarse la vida diciéndole a los otros, oye, mira, dame $5 y te doy internet gratuito para siempre. Y era como que la gente simplemente llegaba y pagaba y ya, así como vendían las películas piratas y los juegos piratas estos en las tiendas y en los kioscos de estos que cerca de tu casa o de los centros comerciales. tener internet gratis, llamaban ratas a aquellos infiltrados de las compañías telefónicas en los grupos. Estas personas buscaban intercambiar métodos o pagar por ellos, todo con la finalidad de reportarlos a las compañías para que éstas los bloquearan. Poco a poco, estos métodos fueron cayendo y llegó un punto en el que era muy difícil encontrar un método que funcionara. Otra de las imágenes que nunca podremos olvidar son las famosas antenas caseras. ¡Guau, bro! He de decir que yo nunca me puse a hacer esto, pero si hubiese tenido, no sé, más las ganas de hacerlo, lo hubiese hecho, bro. Y yo me acuerdo que en un momento tenía una netbook del gobierno, una Canaima, y un día simplemente, no sé, busqué cómo conseguir la clave de mi vecino y, no sé, conseguí un programa ahí XD que como que ruteaba la Canaima o iniciaba con un sistema diferente a través de un pendrive. Y era como que lo ejecutaba y conseguía la clave de algunos vecinos, porque tenían literalmente, en ese momento la mayoría de los vecinos tenían routers muy viejos, que de la seguridad era muy pobre. Literalmente hoy en día si me instalase un programa en el teléfono y registrase las señales y la hubiese hackeado igualmente, pero... eran Y también he conocido gente que tenían antenas de estas, en plan, había un tipo que tenía una antena de estas en el techo de su casa y apuntaba hacia un edificio y decía que literalmente encontró una señal gratuita y simplemente él apuntaba hacia el edificio y tenía internet gratis, el tipo y el hijo de su madre. Tutoriales de YouTube que nos enseñaban a cómo hacer antenas caseras para mejorar la recepción de estas modems. Los inventos El que más o menos intenté hacer era de una lata de Coca-Cola con un USB y un cable conectado ahí, pero no sé, nunca lo llegué a probar. iban desde usar cacerolas viejas para hacer una antena parabólica improvisada hasta Wow. la antena con el famoso envoltorio de Pringles. A ver, lo bueno es que sigue funcionando hoy en día. Espera, ¿no funcionaban qué? Los inventos iban desde usar cacerolas viejas para hacer una antena parabólica improvisada hasta la antena con el famoso envoltorio de Pringles. Espera, ¿qué? ¿No funcionaban qué? ¿Los trucos o las antenas? Porque las antenas sí llega a ver algunas que funcionaban.
Por estas y muchas otras situaciones, como el calor extremo que podían alcanzar al estar conectadas mucho tiempo, las módems USB ya tenían los días contados. A medida que el Internet residencial se fue expandiendo y las compañías lograron tener una mejor infraestructura para poder bajar los precios, el uso de estas módems fue decayendo. El tiro de gracia fue cuando los primeros smartphones con Android fueron capaces de compartir Internet mediante USB o Wi-Fi. Básicamente, la función del módem USB quedó obsoleta. Es que sí, ya hoy en día literalmente cualquier plan de teléfono te lo compras y ya es como que puedes hacer cualquier cuestiones ahí, como jugar en tu teléfono y ya no te consume. Depende del plan que tengas, ¿no? No te consume tanto y no te sale tan caro. Sin embargo, este proceso no fue de un día para otro, por lo que algunos años después, en muchas zonas rurales, aún se seguían usando estas módems, hasta que los grandes fabricantes como ZTE o Huawei dejaron de darles prioridad para pasar al siguiente boom tecnológico de los smartphones. A día de hoy tenemos una gran cantidad de formas de conectarnos a Internet en zonas rurales, desde el famoso Internet de Starlink hasta routers portátiles. Definitivamente, las módems USB marcaron a toda una generación. Actualmente las recordamos con mucha nostalgia. Es que sí, que es nostalgia verlo, bro. Aunque creo que yo llegué a dañar uno de estas cosas. En su tiempo seguramente nos daban más de un dolor de cabeza. Pero quisiera saber tu opinión. Comenta cómo fue tu experiencia con estas módems y si crees que deberían seguirse produciendo como una medida de emergencia o directamente ya no es necesario. Gracias por llegar. No creo que sea necesario. Hasta aquí. Si el video te gustó, por favor considera dejar un like. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete. Sí, es que creo que ya no son necesarios, más que nada también porque ya están saliendo tipos routers que los puedes poner en un pueblo así medio lejano y que tenga cobertura y ya tienes internet y ya. Y está bueno, bro. Literalmente creo que en un pueblo donde viven unos familiares míos, está un pueblo, pusieron un router en el pueblo que está cerca de una antena y entonces como que ponen el router y ya luego más alejado del pueblo, simplemente en una casa pusieron una antena que capturaba la señal desde lejos y ya de ahí tenían internet, incluso fuera del pueblo. Y, la tecnología, bro. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado este video, no que siempre que lo veas en mi reacción, no te olvides comentar, darle suscribirte en el siguiente video. Chao, chao.